otra vez esto, chicos. Ahí está. Bueno, entonces habíamos hecho ya 3 ejercicios, ¿sí? Hoy vamos a ver el 4 y el 5. Habíamos visto en el primer ejercicio cuando nos dice con qué número empezar y con qué amplitud. En el segundo habíamos visto cuando no nos dice absolutamente nada, solamente dice construir la tabla de frecuencias. En el número 3 sí nos decía también con qué empezar y nuestra amplitud. Y lo que teníamos como moraleja es que si nuestra amplitud es 10, automáticamente tienen que disminuir 1. Me dice, no sé, 108, entonces van a tener que disminuir y van a usar 107 para que se acuerden. Les dice 69, entonces le sacamos 1, 68. No sé por qué esos números. Bueno, entonces en este caso, en el ejercicio 4 me dice construir una tabla con marcas de clase. Y nosotros ya estábamos usando marca de clase la vez pasada. ¿Qué? Sí que... Ah, bueno, y avísame nomás en el grupo cualquier cosa por ahí. Si no podés estar hasta el último, avísame. Ah, no, ya saqué. Ya saqué otra vez. Sí, fíjate nomás. Sin problema. Deshabilito el grupo porque a veces ya les dije que pasa, yo envío el link y ustedes empiezan a escribir así y los demás no ven. Entonces por eso nomás después ya les deshabilito otra vez. Si por ahí no van a poder estar hasta el último, hasta la última hora, entonces por favor en el grupo, no me vayan a enviar más en privado, porque en el grupo yo miro una vez y ya encuentro todo, a veces, no sé, encuentro 5 mensajes así distintos, el grupo está para eso. Bueno, ok, entonces fíjense, nosotros ya estábamos viendo marca de clase, inclusive vamos a mirar un poco aquí en algunos ejercicios que ya vimos. De hecho, no vamos a tener porque, ¿se acuerdan que habíamos hecho a mano esto? Si yo hago entonces va a ser el promedio de este y este, para que se fijen y entiendan lo que voy a hacer. Bueno, fíjense acá. Si yo hago 36 menos 30 me da mi amplitud, que es 6. 41 menos 35 también me da mi amplitud, que es 6. Si yo hago 38,5 menos 32,5 también me da la amplitud. Entonces, eso significa que, fíjense acá me dice, construir una tabla con marcas de clase de 76, 81, 86, 91. Entonces vamos a poner acá nosotros así también. 76, 81, 86, 91. Y así, etcétera, me dice. Bueno, si yo considero entonces que este es marca de clase, lo que estoy teniendo entonces es el promedio de cada clase. Yo no tengo acá el intervalo en su sentido de intervalo clase inferior, límite superior y límite inferior. No tengo, necesito acá construir. ¿Qué nosotros sabemos de la marca de clase? Que está justito en el medio. Y si está en el medio, fíjense que les había mostrado que restando los límites inferiores y restando los límites superiores, también me coincide en este caso haciendo, por ejemplo, 81 menos 76. Y entonces ese me va a dar la amplitud. ¿Sí? Entonces, si yo hago 86 menos 76, ¿cuánto me da? A ver si me ayudan. 86 menos 81 menos 76. 5. Entonces, fíjense acá. Vamos a hacer a mano los primeros. Si tengo entonces 5, que me dice mi amplitud o mi tamaño del intervalo, eso significa que hay 5 números en cada intervalo. Entonces fíjense acá, va a ser entonces 75, 74, 77 y 78. Entonces fíjense esto, fíjense, le voy a mostrar acá. A ver ahí. Esto voy a poner un espacio, si no se nos va a juntar todo y no vamos a entender qué es lo que está ocurriendo. A ver, a ver, a ver. Ahí, un ratiño. Esto achico ahí.
y agrando acá. Ahí quiero poner insertar. Ahí está. Entonces fíjense chicos, esto es lo que yo tengo. Fíjense acá, ahí les voy a mostrar bien también. Entonces me dice que el primer numerito, entonces su intervalo es de 74 hasta 78, que es lo que yo voy a necesitar. ¿Qué es nuestra variable? Nuestra variable es coeficiente intelectual, o sea, es puntaje. Entonces voy a poner acá, puntaje, coeficiente intelectual. Y entonces vamos a construir nuestro intervalo, que va a ser entonces de 74 hasta 78. Esto es lo que me está queriendo decir cuando tengo la marca de clase, que es el promedio, o sea, el valor central de cada intervalo. Y entonces yo ya sé que es 5, entonces voy a hacer de esa forma. Entonces, ¿cuánto va a ser acá? 79, 80, 82. Señorita. Sí, 5 por eso. O sea, si ustedes hacen, me voy a poner acá algo distintivo. A ver, insertar. ¿Dónde tengo? Quiero una flechita. Insertar acá. Imágenes. Voy a poner ahí para que vean. No, acá, formas. Necesito una flechita que estará por ahí. A ver. Y le doy la vuelta. Ahí está. Entonces, si ustedes hacen esa diferencia, que vamos a simbolizar de esta forma, ahí me da 5. Y por eso es que estoy haciendo que cada uno tiene 5 lugares. Acá alguien quiere entrar. Ahí está. Bueno, entonces 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Entonces fíjense, voy a tener acá 79, 83, 84, 88, 89, 93. ¿Hasta dónde vamos a hacer? Hasta encontrar el número mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para saber en dónde está el número mayor, entonces vamos a ordenar nuestra tabla. ¿Está bien? ¿Cuántos lugares tenemos? ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 50. Entonces vamos a ordenar teniendo en cuenta 50. Decime. Profe, lo que yo no entendí, y acá fíjate en tu ejercicio, te dice, considere la siguiente muestra, coeficiente intelectual de 50 estudiantes. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es nuestra variable. Pues se acuerdan que era, por ejemplo, estábamos trabajando la vez pasada con salario en dólares, estábamos trabajando números de horas que estudian los estudiantes y demás. Entonces, en este caso, nuestra variable principal es puntaje de coeficiente intelectual. De ahí viene de lo que nos dice el ejercicio. ¿Está bien? Chico, bueno, genial. Entonces, vamos a construir acá hasta 50. Ya saben cómo hacer. Hacemos 1, 2, arrastramos hasta encontrar 50. 50. Ahí está. 50. Hagan por favor. Ahora ya van a tener práctica. No van a perder mucho tiempo porque ya hicimos muchas cositas por ahí. Entonces es igual. Késimo menor. Señalamos toda nuestra tabla. Punto y coma. Un ratito. Punto y coma. Espacio y el 1. Ponemos dólar entre la letra y el número de la matriz. Ahí está. Y nos vamos hasta el último. Centramos y nos fijamos en el último número que tenemos y dice que es 113. ¿Sí?
Entonces, hagan por favor hasta ahí, les espero. Nuestro examen va a ser presencial, chicos, entonces tienen que hacerse de computadora para ese día, porque a mano obviamente no les va a dar el tiempo. Ok, perfecto, entonces vamos a terminar esto, ¿está bien? ¿Cuánto era mi amplitud? Acuérdense que nuestra amplitud es igual a 5. ¿Cuánto entonces vamos a sumarle a nuestro límite inferior? 4. Así mismo, señor. 4. Entonces ponemos así. 4 para que se acuerden. Y entonces va a ser acá. 93 y entonces va a ser 94 más 4, 98. 99. 99 más 4, 103. 104. 104 más 4, ese. 109 más 4, 113. Justito en donde termina el último intervalo coincide con mi número mayor de la tabla. Ahí está. ¿Entendés, pa, chicos y chicas? ¿Cómo? ¿Comprendido? Perfecto. Ok. Y ahora entonces hacemos nuestra frecuencia. Vamos a copiar así como les suelo mostrar. Desde acá. Y ponemos aquí. Así. En el día del examen también pueden, si están con su compu, entonces pueden hacer lo mismo sin problemas. No vayan nomás a irse ese día o a querer hacer porque sí, no, no. Tienen que estar practicando antes. Bueno, ahí estamos entonces. Vamos a hacer nuestro conteo. Hagan un poco ustedes su conteo solitos y después corroboran con el mío. ¿Está bien? Yo no voy a decir en voz alta, voy a hacer solito y ustedes vayan haciendo también. Y al final para corroborar si coinciden nuestros números. Decilo. Mm. No, depende de este que te dé acá tu C. Si te dice C7, entonces acá vas a tener 3 y el otro la vas a tener 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la 81 menos 76 hicimos y encontramos 5. Por eso es que yo sé que hay 5 lugares acá. Pero vamos a suponer que vos tenías acá 83. Entonces vas a hacer 83 menos 76 y vas a encontrar que es 7. Entonces si acá es 7, acá vos tenés que tener 1, 2, 3 y el otro lado tenés que tener 1, 2, 3. ¿Está bien? Y siempre va a ser de esa forma. No sabemos cómo te daría otros ejercicios, pero el mecanismo o la forma de hacer es esa. ¿Comprendido? Sí, más o menos, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, entonces, si te dice, por ejemplo, voy a suponer que te dice, por ejemplo, C4. C4. Entonces, no vas a tener C igual a 4 porque acuérdate que tiene que ser el valor central. Y si me dice 4, entonces un lado voy a tener 2 y el otro lado voy a tener 1 nomás. Entonces, en lo posible, no es que en lo posible, siempre que te dé marca de clase te va a dar que el número sea impar, que la amplitud sea impar. O sea, va a ser, por ejemplo, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder determinar el valor central y nosotros necesitamos en valores absolutos estos. Vale, hagan su conteo ahora, chicos. Yo voy a hacer también. Ahí, ¿dónde se fue? Ahí está. Hagan solitos, no me copien.
Si ya terminaron, fíjense y si les da el mismo, por favor. Salió así. Bueno, ¿salió? ¿Cuál? 94 y 98. 90. No. No, a mirar. Mirar otra vez desde el principio. Esperamos un rato, María Ortiz, ya estoy contigo. 74 a 78. 2. Voy a sacar esto de aquí. 2. 79 a 83. 6. 84 a 88. 4. 89 a 93. 89 a 93. Y ahí tenemos 9, lo que me dijeron. 94 a 98. Ahí está. Y ahí me da... Aquí, otro color. 12, lo que me dijeron. Ahí ya está salvada esa parte. 12. 99 a 103. 103. Y tenemos 10. 10. 104 a 108. 104 a 108. Y ahí son 5 y 2. 5 y 2. ¿Así les dio? ¿Sí? 2, 6, 4, 9, 12, 10, 5 y 2. Ahí dio. Perfecto. Bueno, continúen entonces haciendo esto enseguida. Estoy con ustedes. Voy a hacer eso que les dije. A ver. ¿Quiénes están acá? Ahí estás. ¿Auxiliadora estás? ¿María Auxiliadora? Presente. Sí, señorita. Mateo.
Mateo no está. Bueno, un ratito les voy a colocar entonces el temario. Esperen un ratito. Sí, pero no tengo acá su... Fíjense. Que envíe otra vez. Que salga y que entre. Acá por lo visto me estaba luego hablando él. ¿Qué era que iba a hacer? Ah, les voy a sacar, le voy a poner ahí el temario. Ahí está, ahí está. Ahí estás, Mateo Montanaro. Mateo, ¿cómo estás? ¿Bien? Ahí Constanza me está también preguntando. Espera que un rato voy a llamar tu... Ok, está Mateo, está presente. Ustedes hagan, chicos, sus ejercicios, sí, por favor. Financiera. Ahí estás, querida. Hola, ¿cómo estás? Se, se, se desesperó todo mal, Constanza. Ahí está. Un ratito estoy haciendo para colocarle el temario. Y a ver dónde estamos. A ver. Primer examen. Acá está, acá está. Voy a poner en PDF para que pueda subirles. Guardar como. Los dos últimos ejercicios van a ser en Excel, ¿sabenlo? Ahí estamos. Ahí ya tienen, pueden verificar, chicos, si pueden habilitar. María Ortiz, tu cámara. ¿Pueden? ¿Sí? Dale. Ustedes pongan en silencio su micrófono porque yo estoy dando clase, entonces para no joderles. Entonces, sé que me quieren escuchar, pero no van a poder concentrarse. Bueno, vamos entonces otra vez nosotros, chicos, por aquí. Bueno, entonces hacemos nuestra frecuencia relativa. Es igual 2
dividido 50. Hacemos que fije, enter. Con 2 decimales, acuérdense para siempre. 2 decimales usamos aquí. Si no me da los 2 decimales, yo tengo que ponerles, ¿sí? Centramos y hacemos como el compañero nos mostró la vez pasada, que es más fácil. Arrastramos y me queda ya. Frecuencia porcentual. Multiplicamos por 100 nuestra frecuencia relativa. En entero. Nos vamos hasta el último. Centramos. Y ahí tenemos que me tiene que dar 100. Frecuencia acumulativa es igual a, tomamos el primero, copiamos, enter. Es igual lo que acabamos de copiar más el número siguiente que es 6. Enter. Y ahí colocamos en el último y arrastramos. Ahí está. Centramos. ¿Qué hacemos para límites inferiores? Restamos 0,5 al límite inferior. Entonces va a ser 74 menos 0,5. Enter. Arrastramos. Centramos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ven que es re fácil. O sea, para armar los dos primeros nomás. Después ya es nada. Mitad y recreo. Más 0,5. Y arrastramos. Y centramos. Y ahí está. Entonces a este le decimos tabla de distribución de frecuencias. De distribución de frecuencias. Hasta aquí. Esa es nuestra tabla de distribución de frecuencias. Estos dos son cálculos que usamos para otros casos. Bueno, y ahí entonces vamos a completar lo que nos dice acá. Traemos aquí y respondemos. Me dice el primero, indicar los límites. Acuérdense, si es límite, es lo primero que hacemos. Límites de la cuarta clase. 1, 2, 3, 4. Entonces estos dos. Entonces vamos a colocar aquí 89 a 93. Ponemos así en colorcito también. Después el siguiente me dice, indicar los límites reales de la segunda clase. Esta es segunda clase y estos dos. Entonces va a ser 78,5 a 83,5. Ahí está. La letra D me dice representar mediante un histograma de frecuencias relativas. Se llama copiar completito. Y acuérdense que tenemos que hacer control C. Traemos en el cálculo auxiliar y tenemos que hacer pegado especial. Clic derecho. Pegado especial. Valores. Aceptar. ¿Por qué? Porque de lo contrario no va a poder hacer por el hecho de que están siendo calculados estos. La frecuencia relativa. Entonces fíjense cómo se queda. Ya hicimos la vez pasada. Yo creo que ya me están siguiendo también. Frecuencia absoluta no me interesa. Sacamos de aquí. Eliminar. Estos dos son los que se van a quedar. Y ponemos también con 2 esto. Porque fíjense, ese 0,2 y ese 0,1 es muy feo ahí. Entonces va a ser así. Esta es nuestra frecuencia relativa. Y este es coeficiente. O sea, y ahí, ¿qué hacemos? Insertamos una celda y hacemos nuestra marca de clase. Entonces acá ponemos marca de clase. Y nuestra marca de clase es el promedio. Entonces es igual promedio. Señalamos los dos. Enter. Y ahí tenemos. Fíjense que tiene que coincidir con esos datos que me había dado el problema. Y coincide. 76, 81, 96. Hasta acá que me daba en
en el cálculo, o sea, no en el cálculo, sino en el dato que teníamos que considerar. Bueno, y ahí entonces ya nos vamos a estos dos que tenemos que tener todo señalado. Insertar el primer gráfico, y nos vamos para aquí. Clic derecho sobre el gráfico. Ya estoy haciendo más rápido porque ya hicimos varias veces y ustedes ya están haciendo solitos. Sacamos marca de clase, editamos y traemos las marcas de clase. Enter. Enter. ¿Qué hacemos? Sacamos esta frecuencia relativa de acá, señalamos las barras, hacemos clic derecho, dar formato a series de datos y ponemos en el rango que sea igual a 2. Enter. Y ahí está. Puedo poner sobre cada barra sus alturas. Entonces señalamos el gráfico, agregar etiquetas de datos. Sacamos esto de aquí porque ya no tiene importancia. Y ahí entonces tenemos. Puedo cambiar el título y puedo decir distribución de frecuencias relativas de puntajes de coeficiente intelectual de 50 estudiantes de la Universidad X o lo que sea. Ahí está. Y ahí terminó el problema, chicos y chicos, en lo que es frecuencia, o sea, histograma. Si voy a criticar esta gráfica, fíjense que tiene un pico y después tiene otro pico. No es una muestra simétrica. ¿Qué significa eso? Que no nos serviría para hacer pronóstico o para hacer una ampliación sobre la población. Pueden también cambiar su marca de clase utilizando límites reales. Eso ya les expliqué también la vez pasada, o dejamos de esta forma, como quieran. Y el último, fíjense que me dice, ¿qué porcentaje de estudiantes presentaron un coeficiente intelectual inferior a 94? Entonces acá tenemos 94. Inferior me dice, entonces a partir del 93. Como me dice qué porcentaje, entonces son estos que tengo acá, estos 4. Ahí. Y entonces ponemos, ¿cuánto me dice la suma? 42. 42%. Ahí está. También si no corresponde, o a ver, acá 16, 18. 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sí, ahí va a coincidir porque se acuerdan que la vez pasada estaban ustedes haciendo en calculadora y no les respondía porque sobraba o faltaba no sé qué. Entonces en este caso sí es exacto. Ahí está. Ok, y ahí terminó, chicos. ¿Ven? Que ya es muy fácil. No sé si hay alguna consulta, alguna duda que está por ahí todavía. Díganme ustedes. Sí, decime. Sí, la teoría es de la distribución normal. Es de que les mostré la vez pasada la campanita de Gauss. La campanita de Gauss es lo que hace que yo pueda hacer esa comparación de en qué situación se encuentra la muestra y a partir de ahí entonces yo digo qué pasaría en la población. Fíjate por ejemplo acá, ¿cuánto tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justito da para hacer bien. Por ejemplo, vamos a suponer yo tenía acá 0.12 tengo acá. 0.14 por ejemplo tengo acá. Fíjate ahí. Acá tengo 0.20, acá tengo por ejemplo 0.15. Y acá, por ejemplo, ahí tengo 0.4. Pero fíjate acá, ¿sí? Si te fijas, más o menos se comporta de esta forma. De hecho, tengo también 3, 4, 5, 6, 7, 8 tengo, es par. Entonces cuando es par es medio argel porque un lado siempre va a ser menos barra. Acá tengo 3 y acá tengo 4. Pero porque es par. Si era impar, sí iba a ser sin problema. Pero lo que yo quiero, lo que yo busco es la normalidad de la muestra.
Y esa es una teoría de estadística inferencial que está demostrado a través de lo que se llama un teorema del límite central, que una muestra cuando tiene un comportamiento de que la mayoría de los datos están concentrados alrededor de la, del medio de lo que es en este caso, desde el 74 hasta el 113 que eran nuestros datos, la mayoría tiene que estar concentrada en el medio. Y ahí es donde entonces nosotros decimos que vamos a poder hacer inferencia. Si ocurre en este caso que tengo un pico, dos picos, así como les dije, no sirve para hacer inferencia. Y entonces, ¿qué era lo que pasó o por qué me da este de esta forma? Y pueden ser muchas fallas de muestreo, le decimos nosotros, o error de muestreo. Algunos errores son ajenos al muestreo, significa que nosotros concentramos toda la atención, controlamos, utilizamos la técnica de muestreo como tiene que ser, pero después hago todo y me da mal. Entonces en ese caso ya son errores ajenos al muestreo. ¿Por qué? Porque yo hice todo el control, yo hice todos los cálculos, Nambrena, y cuando estoy haciendo ya el análisis final me da de esta forma. Entonces ahí hubo otro problema. Puede ser que las entrevistas hayan sido falsificadas, porque ocurre mucho con los encuestadores que tenemos en calle, por ejemplo. Puede ser que hayamos nosotros calculado mal la cuota. ¿Se acuerdan de esa cuota que les había dicho que era proporcional a la población? Si yo me está diciendo, por ejemplo, que hay, no sé, 100.000 entre 1 y 5 años y hay, no sé, 300.000 entre 6 y 10 años, y si no hago en forma proporcional, entonces puedo encontrarme con esto. Entonces, estos son problemas que, así como les dije, puede acarrear ese tipo de situaciones. Ahora nosotros en la unidad 3, que vamos a ver enseguida, ahí es donde nosotros vamos a hacerlo en forma numérica. ¿Por qué? Porque acá yo estoy haciendo en forma visual. Entonces estoy suponiendo. Ahora, si yo tengo una posibilidad de mostrar en forma numérica, entonces ahí sí ya hago más hipótesis o más conjeturas en lo que pudo haber pasado en el proceso de la muestra, ¿no? Cuando hice la entrevista en este caso. Claro, que te dé así, en forma de U. Sí existe, en forma de... No, no es simétrico porque tiene que tener esta característica. Si a mí me da de esta forma, esa no es una distribución normal, es una distribución ya capaz exponencial. O sea, una cuadrática sería porque tengo una fórmula de parábola. Si tengo así. ¿Te acuerdas de parábola de matemática 2? Entonces se va a dar de esta forma. En matemática 1, en verdad. Y en física tenés movimiento parabólico. Dale a vos por consultar. Bueno, ya está entonces esto, chicos, ¿sí? Está hecho esto. Nació lindo está. Hagan otra vez, repliquen una o dos veces y ya con eso sin problemas. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio que es el 5, ¿sí? El 5 tengo la primera vez en donde la tabla está dada con números decimales. Entonces vamos a ver en dónde habría algún tipo de diferencias con lo que ya hacíamos. El ejercicio 5 dice considerar datos que tienen que ver con tiempo de procesamiento de 25 tareas que realizan una CPU. Entonces me dice construir una tabla de distribución de frecuencias. En este caso no me dice absolutamente nada, entonces tenemos que seguir los tres pasos esos que les mostré la vez pasada. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? A ver. En este ejercicio 2 estaba. Aquí. Estos tres pasos tenemos que seguir ahora, entonces para hacer eso. Se copio y llevo acá. Pueden hacer lo mismo también ustedes. Control C, Control V. Ahí está. Sacamos esta referencia porque esto está calculado. Así. Bueno, ¿qué hacemos? Me dice el primer paso, determinar rango. Entonces, si se fijan, esta es la primera vez que tenemos que nuestra tabla está ordenada. Porque se fijan que está ordenada de esta forma. Así. Está ordenada así. Así. Y acá está el número mayor.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya tengo el número menor, así me encantaría que aparezca en el examen, ¿verdad? De esta forma. Entonces hacemos nuestro rango. Número mayor menos número menor. Enter. Y necesariamente tenemos que tener también en dos decimales. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos queriendo saber la distancia que existe entre los extremos, esa distancia está dada con el número entero y también con el número decimal. Después determinamos K. K es el número de intervalos. Entonces va a ser, es igual 1 más 3,3 por logaritmo de, y tenemos 25 datos. Entonces 25 datos. Enter. Y tenemos que tener el número entero, porque se acuerdan que el número de intervalos es primera clase, segunda clase, tercera clase. No vamos a poder tener decimal. La n es la cantidad de datos que tenemos en la tabla. A veces ustedes, por ejemplo, están usando el ejemplo anterior y ahí les decía 40 y no le cambian acá la n. La n tiene que cambiar porque está supeditada a la cantidad de datos que tenemos. La n, que es nuestro tamaño de muestra. Tamaño muestral. ¿Cuál? Sí, ustedes a veces hacen esto. Yo copié de acá y llevé ahí. Entonces, si se fijan acá, mi logaritmo de n es 40. ¿Por qué? Porque teníamos que nuestro ejercicio son 40 estudiantes y tengo 40 datos. En este caso, yo tengo solamente 25 datos. Y ahí es donde a veces se olvidan de cargar. O sea, en vez de poner 25, ponen 40 también. Entonces, mi cálculo es así, de esta forma. Si por ahí era el cálculo del problema. Es igual 1 más 3.3 por logaritmo, doble clic, y tenemos 25 datos. Entonces 25. Y ahí está el 6. Ese era, señor, lo que estaba diciendo. Que a veces se olvidan y colocan otra vez el 40 ahí. Y ahí, fíjense que si hace mal acá, yo no voy a ni mirar lo que viene después porque ya está todito mal. Así que acá tienen que atender bien. Y la C, que es nuestra división de 4,73 dividido 6. Y acá también tenemos que tener que nuestra C está con dos decimales. ¿Por qué? Porque mi número original tienen dos decimales. Bueno, y ahora entonces nos vamos a hacer esto. Tiempo de procesamiento. No sabemos si está en horas o está en minutos o en segundos, no sabemos. No nos importa tampoco. Pero lo que sabemos es que nuestra variable es tiempo de procesamiento. Entonces, empezamos a construir nuestro intervalo, ¿sí? El primer número va a ser 0.02. Así. Y acá la pregunta del millón, chicos y chicas. ¿Cuánto le voy a sumar a 0.02 para tener el siguiente? Aplazado. Me encanta. 0,83. Tiene que ser uno menos siempre. Y acá, como va a ser la primera vez que hacemos, uno menos del último número que tenemos indicado. Poníamos así en rojo. Acuérdense, si estos se acuerdan cuando están haciendo, yo ya puedo morir en paz. Si tengo, por ejemplo, vamos a suponer me dice C es igual a 9.9 y tengo que hacer mi amplitud. ¿Cuánto va a ser entonces mi C si tengo 9.9? 9.8. Y si tenía 1, 9.9. 9.9. Si tengo 1. Vamos a suponer que tengo así.
Tengo dos decimales, así. ¿Cuánto le voy a sumar entonces? O sea, ¿cuánto va a ser mi número? 0,99. Es así, así va. Siempre uno menos del último número. Eso es nomás lo que tienen que acordarse, ¿sí? Si yo tengo entonces 0,8, acá va a ser 0,7. Si yo tengo 0,84, entonces 0,83. Y ahí hacemos entonces. A ver. Acá vamos a hacer la calculadora. 0, aunque se acuerdan que podía arrastrar y ya me iba a generar también. 0,02 más 0,83. 0,85. 0,86 más 0,83. $1.69, así le da, ¿verdad? ¿Sí? Y acá pueden hacer esto y arrastran. No importa hasta cuánto va porque después vamos a corroborar con nuestro número mayor. Ahí está. ¿Cuál es nuestro número mayor? 475 me dice. 475 está ahí. ¿Verdad? Ahí está 4,75. Entonces este es el intervalo que necesito. Voy a corroborar nomás por cualquier eventualidad. A ver si me da siempre 0,83. Y voy a tomar, por ejemplo, 422 menos 338. Y fíjense que me da 0,84. Acá, por ejemplo, 3,37 menos 2,53. Y me da 0,84. Cualquier parte me da 0,84. Y ahí está. ¿Entendieron esto? ¿Sí? Bueno. Si, por ejemplo, en mi tabla tenía un decimal, entonces acá un decimal y acá un decimal. Y si voy a hacer la amplitud, entonces 1 menos del último decimal, del último número decimal. Bueno, y ahora nuestra frecuencia va a ser rápida. ¿Por qué? Porque ya tenemos ordenado y vamos a hacer directamente de la tabla. Acá no hace falta hacer ese cálculo que habíamos hecho. Ahí está. Entonces, a ver, hagan ustedes también y hago yo. Se dieron cuenta cuando estábamos haciendo el anterior que, por ejemplo, yo me equivoqué y ustedes se dieron cuenta. Eso, por ejemplo, fue a propósito. Y el profesor cuando se equivoca. A ver, 0,85. Siete. Nueve. 253. 4. 337. 337. 338. 421. ¿Así les da? ¿Sí? ¿Así les dio? Bueno, así en algunos casos, por ejemplo, podría ocurrir que no hay frecuencia. Si no hay frecuencia, entonces tienen que poner 0, para que se acuerden.
Nunca hicimos pero ya les dije que si no hay, entonces es 0. Si no hay en ese intervalo. Bueno, y acá les puse así. Por ejemplo, vamos a suponer que les da 0 o ahí, así. Entonces hacen su autosuma y hacen su frecuencia relativa, por ejemplo. Así. El total fijo. Y me voy hasta el último. Y fíjense lo que va a pasar con esto. Hasta ahí. Y entonces ese intervalo que le corresponde a la frecuencia 0, entonces se va a quedar así también 0. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Cuando y no hay ese número. O sea, vos encontrás, por ejemplo, vamos a suponer que acá hubo en nuestra tabla original, vos tenés 338, 338, acá 476. No sé cómo decirte, pero vamos a suponer que tengo, por ejemplo, no sé, 337. No es imposible. No es imposible. Puede salir. Y el otro, por ejemplo, tenés así 4.25, algo por el estilo. Entonces, entre 337 y 4.25 no hay números. Si te fijas acá, no hay ese número. Entonces, en ese caso es 0. Hay casos en donde sí le va a dar 0. Bueno, no todas las veces, pero puede existir. Entonces, ya saben ahora. Bueno, entonces ahora autosuma, enter. Y me tiene que dar 25. Me da 25. Bueno, frecuencia relativa es igual 7 dividido el total. Fijamos el total, enter. Dos decimales, acuérdense por favor eso. Arrastramos estos dos hasta allí. Multiplicamos la frecuencia relativa por 100. Nos vamos acá. Arrastramos y me tiene que dar 100. Ahí está. Frecuencia acumulativa. ¿Qué hacemos? Copiamos el primer número, enter. Es igual, copiamos el número que acabamos de copiar, más el siguiente. Arrastramos y acuérdense que me tiene que coincidir este con el último. Límites inferiores. A ver, acá le voy a dar un punto extra que me diga cuánto va a ser nuestro límite real inferior. 0,02 menos ¿cuánto? 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 Ahí está. 0,005. ¿Sí? Tengo dos decimales, dos ceros y después el 5. Enter. Muy bien. Muy bien ese que dijo. Un punto extra. No sé quién es, entonces no le voy a dar. 0,85. No hace falta que me digas quién fuiste. 0.05. Enter. Y ahí estamos. Muy bien, muy bien. Están haciendo sus deberes, me doy cuenta. Y ahí terminamos entonces nuestra tabelita. Si ya pudieron hacer solitos o solitas, tráeme cualquier examen que te vaya a hacer, me van a decir. Bueno, y ahora vamos a responder nuestras últimas preguntas de esta unidad. Ahí está. Construir un histograma de frecuencias ya saben hacer. ¿Cuáles son los límites reales de la cuarta y de la quinta? Límites reales. 1, 2, 3, 4 y de la quinta. Entonces va a ser límites reales de la cuarta y de la quinta. Ahí tenemos. Entonces va a ser ¿cuánto? 2,54 hasta 338. Y
3,38 hasta 4,22. Ahí está. No sé para qué le puse en negrita. ¿Cuál es la frecuencia relativa de la tercera clase? Frecuencia relativa de la tercera clase. 0,16. Ahí está. ¿Qué más me dice? ¿Cuál es la frecuencia acumulada de la quinta clase? Frecuencia acumulada 1, 2, 3, 4 y 5. Y frecuencia acumulada entonces es 24. 24 estudiantes sería en este caso. 24. Acuérdense que le tienen que poner, o en todo caso acá me dice, no me dice cuántos alumnos, me dice frecuencia acumulada nomás. ¿Puedo poner 24 estudiantes o dejo así? Consulta, chicos. Pepillapa lo icua. Pentendepa lo icua. Ah, ya. Acá tenemos que poner 3 decimales, chicos. Sí, señor. Ahí. Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque como ya tenemos 2, entonces acá tenemos que mostrar el 5. Perfecto, ahí está. Ese es. Gracias por que te salió mal, nos damos cuenta. Entonces va a ser 2.535 hasta 3.375. Ahí está. Y acá entonces va a ser 3,375 hasta 4,215. Ahí está. Esto tiene que ser así, ¿se acuerdan? La vez pasada teníamos un entero, entonces un decimal. Ahora tenemos 2 decimales, entonces tenemos que tener 3 decimales en el límite real. Ahí está. ¿Ya estamos? Y fíjate acá en tu... acá, 0,4, 0,05. Y así da. Y así da. Fíjate, por ahí tenés en tu Excel, tenés especificado que solamente estás usando 2 decimales. Tenés que fíjate tu formato de celda. A ver si ese es el problema. Acá está correcto porque fíjense que en diagonal me coincide todo. No sé, o sea, tendría que ver si es demasiado diferente. No tengo por qué ponerle bien. Tiene que coincidir, no puede ser que... Acá fíjate si está así, no sé quién me preguntó. Acá fíjate si es 422 y 5,05. Por ahí acá está mal el número. Bueno, entonces esto es tabla de distribución de frecuencias. ¿Te salió o no te salió? Fíjate un poco a ver por qué te sale. Acá fíjate si está correcto. 422 y 5,05.
¿Estos dos? ¿Y acá cuánto es? ¿422 tenés acá? Ah, qué raro que para mí que ese está ojeado. Qué raro. Bueno, y el histograma ya van a hacer ustedes, ya saben cómo se hace. Bueno, entonces, no sé, chicos, ¿alguna consulta más sobre esto? ¿Nada? ¿Qué hay? ¿Cómo? Ah, el histograma. Ah, sí, ¿por qué? Porque está abultada hacia la izquierda. Acá tenés un 9, entonces eso hace que se abulte todo. Vamos a hacer rápidamente también eso, por cualquier cosa. Van a terminar bien también y les puedo subir bien esto. Así, entonces seleccionamos acá, insertar. El histograma entonces de frecuencia absoluta. Marca de clase, ajustar texto, promedio. Así. Arrastramos. Y esto entonces llevamos a nuestro gráfico, ¿sí? Insertar, gráfico, el primero. Y ahí tenemos. Sí, o sea, eso después inclusive le sacamos. ¿Se acuerdan que podemos poner directamente esto que tenemos acá? Y en este caso no es límite, entonces marca de clase. Y la marca de clase coincide con los decimales que tiene en la parte principal. Los límites reales nomás lo que tienen que tener ya tres decimales. En este caso sí está correcto. Bueno, entonces, clic derecho sobre el gráfico, seleccionar datos, sacamos marca de clase, editamos la X e introducimos nuestra marca de clase. Aceptar, aceptar. Y ahí tocamos nuestra barra, clic derecho, dar formato, le ponemos 2% a ancho, enter y ahí está. Y tal cual como decía el compañero de ustedes, es simétrica positiva le decimos en este caso, es una asimetría que vamos a estudiar ahora nosotros en la unidad 3. Es asimétrica esta muestra. Cuando la muestra es asimétrica no sirve eh, para hacer inferencia. Y también se dice en algunos casos que la muestra es heterogénea. ¿Qué significa eso? Que lo que tomamos como datos no tienen características en común. Eso también significa que la muestra sea asimétrica. Hacemos clic sobre la barra, agregar etiquetas de datos. Sacamos frecuencia absoluta, sacamos esto y entonces colocamos aquí distribución de tiempo de procesamiento de 25 tareas de una CPU. Ahí está. Y acá ya les dije, para no estar trabajando otra vez doble y triple, entonces dejamos ahí la marca de clase. Si quieren ser demasiado detallistas porque me quiere mucho y saben que yo les quiero también, entonces ponen acá 0,015 hasta 0,855. Ahí está. Así. 0015 y... No, estoy haciendo mal. Frecuencia absoluta. Latito. Toqué mi frecuencia absoluta. Eso no tocamos. Aquí nomás. 0,015 hasta 0,855. Y ahí fíjense cómo se queda abajo. O dejan directamente la marca de clase. Ya les dije varias veces también eso. A ver qué dicen acá. Ah, bueno. Está correcto, sin problemas.
Yo me quedaría con este, con el que ya tiene la marca de clase, porque entonces no tenemos que estar otra vez cambiando. Y a veces inclusive me olvido. Entonces se quedan con esto. Un ratito, Mateo, voy a mirar tu examen y ya te dejo ir para siempre. Ya te vas para volar. Ahí está. Ahí tenés dos archivos. Como hiciste también en Excel. Sí, acá está el Excel. Ya está. Gracias, Mateo. Chau, Chito. Chau, chau, chau. ¿Alguna consulta más? ¿Dudas, chicos? ¿Es fácil? ¿Van a poder hacer? Bueno. O sea, no tipos de frecuencias, sino formas de cómo te puede dar para armar tu tabla de distribución de frecuencias. Porque te das cuenta que una vez que tenemos estos dos, después ya es mecánico todito. ¿Sí? Si ustedes saben hacer cualquiera de ellos, lo más probable que les dé en este caso como ejercicio es que hagan los tres pasos. Eso es lo más frecuente que podría hacer, porque ahí entonces estamos poniendo completo el aprendizaje de esto en uno solo. Ya vimos entonces cuando tenemos dos decimales, cuando no tenemos nada para construir en el sentido de no nos dice con qué empezar y qué amplitud. Bueno, ahí estamos. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la unidad 2. Vamos a descansar un ratito y vamos a trabajar ese que les puse o que les envié hoy en el WhatsApp. Entonces descansen un poco, hagan cualquier cosa por ahí y ya estoy con ustedes. Tengo que enviar. Sí. No, no es tarea. Las tareas después cuando existan yo les voy a avisar. No se preocupen. Bueno, 5 minutos de receso, por favor, un ratito porque tengo que enviar esto. Van a ver lo que estoy haciendo.
Bueno, vamos a empezar ahora, chicos y chicas, nuestra tercera unidad que le llamamos estadígrafos, ¿sí? Los estadígrafos son los que nosotros le llamamos ahora en la actualidad como medidas de centralización. Acá les voy a poner para ir explicándoles. Voy a tener lo que le llamamos medidas de centralización. Las medidas de centralización más utilizadas y más conocidas también son las que ustedes ya a uno ya le conocen, que es la media, ¿sí? La media, nosotros le vamos a decir media aritmética. Entonces, ¿cómo hacemos una media aritmética? Por ejemplo, vamos a suponer ustedes quieren saber sus promedios ahora en la clase. O sea, un promedio de las notas que ya pasaron como materia. Entonces, vamos a suponer en matemática 1 sacaron 4. Después en contabilidad sacaron 4. Después en ética sacaron 5. Después en, no sé qué otra materia. Administración 1 sacaron 3. Y misterio cristiano sacaron 4. Así. Vamos a suponer que estas eran las notas entonces de esas materias. ¿Cómo sacamos nosotros el promedio? Si vamos a hacer a mano, sumamos los 5 números y dividimos por la cantidad de datos, que en este caso son 5. O sea, si yo iba a hacer entonces a mano, iba a decir suma, abrimos paréntesis. Esto no hace falta que hagan, chicos, no, miren nomás. Así, suma. Entonces me dice que mi suma es 20. Y el promedio entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser este total dividido y la cantidad de datos que tenemos, que es 5. Entonces fíjense que en promedio, o el promedio de mis notas, en este caso en el primer semestre, entonces es 4. Es el promedio que tengo, ¿sí? A eso le decimos media aritmética. Si yo saqué, por ejemplo, acá un 5 también, entonces fíjense cómo cambia esto. Si yo saqué acá en vez de 3, saqué, por ejemplo, un 4, entonces tienen 4.4. Si sacaron, por ejemplo, acá 5, entonces tienen 4.6 de promedio. Y así, entonces, van jugando con los numeritos que tienen. Ahora, la otra medida se llama mediana, ¿sí? Y la mediana, en este caso, es aquel valor central que aparece en el conjunto de números ordenados. Entonces, en este caso, yo tengo que ordenar de menor a mayor. Entonces, voy a tener 3, 4, 4, 5 y 5. Y fíjense en este caso, ¿qué ocurre? En este caso tengo eh, números impares. Si tengo números impares, entonces en este caso, ¿qué va a pasar? Voy a tener que el valor central, que en este caso es 4, entonces va a ser directamente mi mediana. O sea, mi mediana en este caso va a ser 4. Si mi número, por ejemplo, en el conjunto de datos que tenía era un número par, entonces tengo que tomar de esta forma. Vamos a suponer que tenía, por ejemplo, así. Tenía, por ejemplo, 3, 4, 4, 5, 5 y 5. Vamos a suponer que así tenía mis notas. En este caso, ¿cuántos son? Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Entonces, en este caso, fíjense que no tengo un valor central, porque si yo pongo que mi valor central es 4, acá voy a tener dos números y acá voy a tener 3. Entonces la forma para poder hacer el cálculo va a ser tomar estos dos. Y tengo que hallar el promedio. O sea, en este caso entonces va a ser el promedio de ¿quién? El promedio de 4 y 5. 4 y 5, así. El ratito es igual a promedio de 4 y 5. ¿Qué me va a dar? 4.5. Ahí está. Entonces, esa va a ser mi mediana en este caso. La mediana cuando el conjunto de datos, entonces, en este caso es un número par, tengo que tomar los dos números que están en la parte central y dividir entre 2. Si tengo un número impar, entonces el impar directamente es ese número. ¿Sí? Decime. Sí, puedes hacer sin problemas. En este caso, decimos que son números simples o le decimos que es una muestra simple.
Y pueden hacer sin problema con esto que les está diciendo el compañero. O sea, mediana, toman todos los datos directamente, les calcula. Solo que si yo hago de esa forma, entonces al final no van a comprender qué hay detrás de ese cálculo. Por eso les mostré de esa forma. Aparte, ni hace falta que copien esto que les decía, porque esto es para que entiendan. Nosotros no vamos a hacer cálculos con números simples de esta forma. Vamos a hacer ya con valores agrupados, así como veníamos trabajando con tablas de intervalos. Y la otra es la moda. La moda. Esta teoría también les voy a colocar ahora en la plataforma para que tengan como teoría. La moda. Los tres indicadores o los tres estadígrafos, como dice la unidad de medidas de centralización, son estas: media aritmética, mediana y moda. Entonces, la moda, vamos a suponer que yo tengo, no sé, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5 y 5. Vamos a suponer que mis números están así. O sea, este es mi dato original. Entonces, ¿cómo determinamos la moda? La moda es aquel número que se repite mayor cantidad de veces. En este caso, ¿cuál es el número que se repite mayor cantidad de veces? Y es el 4. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi moda entonces va a ser igual a 4. No hacemos promedio, directo ese número tomamos. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, tengo 3, 3, 4, 4, 4. Y acá tengo un 5. Vamos a suponer que este huevo es mi número original. Voy a colocar bien acá. Así. Y entonces fíjense, ¿qué ocurre acá? ¿Qué es la moda? Aquel número que se repite mayor cantidad de veces. ¿Cuál es la mayor cantidad de veces que se repite acá? Es el 3 y es el 4. Entonces, en este caso tenemos dos números que forman parte de mi moda. Entonces yo voy a decir, la moda es 3 y 4. Y a este le decimos bimodal. Si solamente tiene una moda, le decimos unimodal. Si tiene tres modas o tres números que se repiten y tengo 4 y tengo 5, le decimos ya multimodal. No vamos a decir trimodal, cuatrimodal, no, directamente multimodal. Y puede también ocurrir esto. Fíjense, este es mi conjunto de datos original y entonces ¿qué pasa? Los tres números que forman parte del grupo se repite la misma cantidad de veces. Entonces la misma cantidad de veces significa que no tenemos moda. ¿Por qué? Porque no puedo decir que la moda es 3 y 4 y 5. ¿Por qué? Porque tiene que haber algún número que desempate esta forma de repetición o de frecuencia de los números que están. Si yo tenía acá un 2, por ejemplo, entonces en ese caso sí iba a ser multimodal. ¿Por qué? Porque iba a ser 3, 4 y 5 mis modas. Este 2 era que hizo que sea posible. Si no está el 2, entonces no hay moda en este conjunto de datos. Bueno, esto es entonces, chicos y chicas, en términos rápidos y en términos de medidas de centralización que le decimos. Nosotros vamos a hacer para datos agrupados, entonces la idea cambia. Después vamos a mirar también otras medidas que le decimos medidas de variación. Medidas de variación. Dentro de las medidas de variación tenemos la varianza, tenemos la desviación típica, tenemos lo que le llamamos desviación media y tenemos también uno que se llama coeficiente de variación. Bueno, perfecto. ¿Para qué me sirve la varianza? ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos haciendo ese histograma y ya veníamos criticando, ya veníamos haciendo una especie de análisis? Entonces, ¿qué es lo que yo veía ahí? Si los números estaban concentrados alrededor de las medidas de tendencia central, porque estos quedan justito en el medio, o están muy dispersos los números. Si los números están muy dispersos, es lo que ocurre con ese último histograma que habíamos visto que tenía dos picos. Entonces ese dos picos me estaba diciendo que la varianza era muy baja. ¿Por qué? Porque teníamos números muy dispersos. La desviación típica me indica cuántos números hacia la derecha y hacia la izquierda forman parte del conjunto más grande que hace que sea normal la muestra. ¿Por qué? Porque vamos a ver enseguida que la varianza es un indicador que viene al cuadrado.
Y nosotros, por ejemplo, si estamos teniendo, por ejemplo, como unidad de medida precio, que puede ser dólar o puede ser, por ejemplo, no sé, años y demás, entonces no vamos a poder decir años al cuadrado o dólares al cuadrado. Entonces, la desviación típica o la desviación estándar o la desviación normal, que le podemos llamar de tres formas, viene a ser la raíz cuadrada de la varianza. Y ahí me va a decir entonces qué tanto tenemos números hacia la derecha y hacia la izquierda en relación a la medida de tendencia central. La desviación media utiliza valor absoluto y el coeficiente de variación me va a decir si la variación es alta, media o baja de acuerdo a un criterio que vamos a ver y que está estandarizado. Eso es para que tengan en cuenta, chicos. Entonces, medida de centralización y de variación. Nosotros entonces ahora vamos a trabajar con estos que ya les había enviado hoy, que es el ejemplo 1. Tienen con ustedes esto, ¿verdad? Ya tienen ahí abierto. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer este primer ejercicio hoy. Después en la siguiente clase vamos a hacer los dos siguientes que tenemos acá. Bueno, entonces, este queda como una teoría de cultura general. Ahora me dice, dada la siguiente tabla que tiene como datos a edades de 80 empleados de una empresa que está publicada en una revista. Entonces las edades son de 18 a 23 tenemos 15 personas. De 30 a 35 tenemos 25 personas. Y fíjense que acá ya está la tabla. Vamos a suponer que a mí se me antoja ser así medio malito, malo, malo. Y entonces de ese ejercicio que hicimos al principio en la unidad 2, yo directamente les puedo pedir también esto porque ustedes ya van a tener esto construido. Pero no soy así, entonces les pongo nomás dos ejercicios siempre por cualquier eventualidad. Porque si construyen mal su tabla y yo les estoy pidiendo más cosas sobre eso, entonces ahí ya nos fuimos al mazo. Y hay gente así que no le interesa el sufrimiento de ustedes. Yo sí pienso en ustedes porque me quiero ir al cielo. Bueno, entonces fíjense, me dice, determina la media, la mediana y la moda. Analiza en términos de simetría. Esa parte de análisis de simetría es eso que estábamos ya viniendo a decir. Si yo encuentro ahora que mi media, mi mediana y mi moda son casi iguales, entonces ahí vamos a sostener que nuestro histograma tiene un pico máximo y el pico máximo está en el medio mismo. Inclusive, antes de que yo haga más o menos mirando la tabla original, ya me puedo dar cuenta. Fíjense que este tiene 5 intervalos. El medio es el 25 que tengo acá, porque me deja 2 arriba y abajo. Entonces, ¿qué pasa? El mayor número está en el medio mismo. Entonces, esto me está diciendo que tiene un pico máximo y el pico máximo en este caso está en este intervalo. Bueno, entonces vamos a calcular la media, la mediana y la varianza para este tipo de datos que son datos agrupados. Esto que yo les mostré son datos simples. Estos son agrupados cuando aparece entonces en una tabla. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya les envié también la tabla hecha de esta forma. Eso significa que en el día del examen ustedes también pueden ya directamente utilizar esto. ¿Por qué? Porque cargar estos que están en cálculo, en editor de ecuaciones, no va a llevar demasiado tiempo y no quiero que pierdan tiempo utilizando editor de ecuaciones. A ver qué me dice. Oscar dice que se retira. Hágame acordar, por favor, si alguien está por ahí también y que me ayude después a la hora que llamo la lista. Bueno, entonces vamos a trasladar acá nuestros datos, ¿sí? Acá van a poner 18, 24, 30, 36 y 42. Esto hacer a mano es una locura, sí. La vez pasada me estaban diciendo que había gente que dio a mano el semestre pasado. Les habrá llevado un semestre hacer solo este ejercicio. 35, 41 y 47. Y acá ponemos total. Y ahí cargamos nuestra frecuencia, ¿sí? 15, 20, 25, 15 y 5. Y ahí hacemos nuestra autosuma. Hagan esto por favor. Y me avisan cuando termina. Bueno, seguimos entonces. A ver, vamos a mirar acá chicos y chicas.
Estas son las fórmulas para determinar media, mediana, moda. Estos son para varianza, desviación típica, desviación media y coeficiente de variación. Vamos a ir haciendo por partes y quiero que me atiendan bien, por favor. La primera, el primer estadígrafo que vamos a calcular es la media, que es el promedio. El promedio ya vimos qué significaba en el caso de simple, pero en el caso de compuesto, nuestra tabla compuesta o muestra compuesta, entonces vamos a tener que calcular de esta forma. Fíjense lo que me dice la formulita acá. Esa es una fórmula. Me está diciendo que, y la X con su rayita significa media. Fíjense, esta X con la rayita significa media. Sumatoria de f por x sobre n. Cuando aparece de esta forma, que es un número y me dice acá fx, es algebraica y yo tengo que entender que me está diciendo acá que hay un producto. O yo puedo poner también ahí el producto si quiero dejar de esta forma. O de la forma como aparece ahí. Ahora ya entienden qué significa eso porque ya les estoy explicando. Entonces, necesito la suma del producto de f por x. ¿Qué es f? Nuestra frecuencia absoluta. ¿Qué es x? Nuestra marca de clase. Y ya sabemos nosotros cómo se calcula marca de clase. Lo que no sabíamos era cómo se simbolizaba. Y se simboliza con la letra x mayúscula. Entonces, ¿qué es la marca de clase? Es el promedio de cada clase. Entonces, ¿qué vamos a decir? Promedio. Directo. Y entonces, estos dos. Cierro paréntesis, enter, arrastro. Ahí está. Tiene un error, me dice, entonces le sacamos el error. Omitimos el error. Así. ¿Le sale o no le sale? ¿Sale? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, ya tenemos la F es nuestra frecuencia absoluta que ya veíamos la vez pasada, porque inclusive hoy, porque decíamos frecuencia absoluta y poníamos entre paréntesis la F. Ahora entonces en la otra celda del cálculo me dice f por x. Entonces vamos a multiplicar. Es igual a frecuencia absoluta por la marca de clase. Enter. Y arrastramos hasta aquí. Ahí. Yo quiero ponerle bien su formato, entonces copiamos esto, le pasamos la brocha esa y ponemos sobre este y me queda ahí bien lindo. Para que no me quede ese subrayado negrito acá. Y este por este. Este por este. Acá, fíjate, acá me está diciendo f por x me dice. Entonces pueden poner también ahí para que se acuerden. F por x. O ponen ahí con la x, como quieran. Y acá en esta partecita ponemos nuestra autosuma. ¡Tarán! Y ese resultado es lo que vamos a usar para la media. Entonces, fíjense si ya están hasta acá. Les espero ahí. Y... sí, hace nomás. Bueno, a ver. Entonces ahora vamos a calcular nuestra media, ¿sí? Nos colocamos acá donde está el amarillo, para eso les puse eso, para que quede así, divino como me gusta. Es igual, este total, porque acuérdense que nos decía sumatoria de f por x, y esta es mi sumatoria de f por x, dividido la n, y la n es nuestro total que es el 80. Enter. Y les tienen que dar 30.6. ¿Salió hasta acá? Háblenme, por favor, ¿sí? Bueno, a ver. Fíjense algo acá, chicos y chicas. Yo ya les dije que mirando la tabla yo ya puedo darme más o menos cuenta en dónde está la media. ¿Por qué? Porque va a estar ahí donde está la máxima frecuencia. La máxima frecuencia está en 25. Entonces la media yo esperaría que esté entre 30 y 35. ¿Y cuánto me dio mi media? 30.6. Entonces
Está correcto en el sentido de que está en el intervalo donde tiene que estar, teniendo en cuenta que es la mayor frecuencia. Ya está. Bueno, ¿salió hasta ahí? Y acá tenés que fijarte si está correcto esto. Te da 80 acá y acá te da 2450. Y bueno, y entonces acá nomás te coloca, es igual 2450 dividido 80. Dividido 80. ¿Sí? Ya te vas a dar cuenta. Sí, sí, señor. En algunos casos, por ejemplo, a alguno le sale acá, no sé, le sale 100 hey. Jamás ya pico se tan de 100 si vos tenés de 18 hasta 47 nomás. O si no, le sale así 60 y así de juego. Pero acá ya no hay 60. Entonces, esas cosas tienen que ir mirando también a la par. O sea, hacer ese tipo de, de, de- de análisis es lo que le va a hacer mejor. Bueno, genial. 30.6. Entonces, el promedio para este que es la edad, entonces es prácticamente 31 años. 31 años es entonces la mayor cantidad de gente que puedo encontrar en este conjunto teniendo como edad, vale la redundancia. Ahora, atiéndame bien la mediana porque este parece un trabalenguas. Atiéndame bien. La mediana, la forma de su nomenclatura es me. Mediana, me. Media, X raya. ¿Por qué? Porque los dos es me. Y si yo pongo me, entonces no voy a decir quién es media y quién es mediana. La mediana tiene esta formulita. Y entonces voy a poner acá qué significa. Esto ya está en la parte teórica también que les voy a poner, pero les pongo acá. LRI significa límite real inferior, que ya vimos cómo se hace. N sobre 2 obviamente es el tamaño de la muestra dividido 2. FAA es frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Y vamos a entender después cuando hagamos esto. Les estoy poniendo acá qué significa y cuando estamos haciendo los ejercicios vamos a entender. La FM que aparece ahí es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Y la C, ya sabemos qué es el tamaño o amplitud del intervalo. Ahí está. Entonces, cada uno de estos que tenemos aquí, aquí está su igual en términos cristianos, que parece trabalenguas por el momento. Bueno, atiendan bien acá, por favor, ¿sí? Esto yo les voy a colocar después, así que no hace falta que copien de esta forma porque van a tener esto con ustedes. Aunque no quieren lo que yo les alzo, entonces ustedes tienen sus archivos propios, pueden hacer también conmigo a la par, sin problemas. Bueno, a ver, ¿cómo yo voy a determinar la mediana? La mediana es aquel número que deja justito en el medio entre 18 y 47. 18 y 47 es nuestro extremo. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo sobre una recta numérica, entonces voy a tener 18 y acá 47. Y en el medio mismo, que deja 50% izquierda, 50% derecha, es mi mediana. Entonces yo quiero saber cuál es aquel número que corresponde a edad que parte en dos, que me reparte en dos partes, vale la redundancia, a la recta numérica si voy a considerar 18 y 47. En algunos casos, la mediana cae en donde está la mediana, pero no siempre es así. Entonces nosotros queremos asegurar. Y lo que vamos a hacer es un cálculo previo, que en este caso es este n sobre 2 que tengo acá. Este n sobre 2. Entonces voy a colocarme acá. Colóquense acá, chicos, en la parte roja. Y voy a poner, es igual, n es 80 dividido 2. Y les da acá 40. ¿Qué voy a hacer de este 40? Voy a irme a mi tabla y voy a acumular mi frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces acumulo. Es igual 15. Es igual 15 más 20. Enter.
y arrastramos. Esto ya sabemos hacer, por eso ya estoy haciendo rápido. Acuérdense que tiene que coincidir el último número, que en este caso es 80. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un cálculo auxiliar, n sobre 2, 40. Acumulo mi frecuencia absoluta y veo dónde cae este 40. Entonces voy a mirar acá. Acá me dice 15. No es 15 porque yo necesito 40. 35 me dice el siguiente. Tampoco es porque yo necesito 40. El siguiente, ¿cuánto es? Es 60. Ahí ya no me falta, me está sobrando. Entonces, la moraleja es que me sobre y no que me falte. Entonces, ¿qué hacemos? Esto en donde está entonces el 60, vamos a ponerle un colorcito. Y a esto es lo que le llamamos clase mediana. Y vamos a escribir eso acá, clase mediana. ¿Qué quiere decir clase mediana? Me está diciendo que en este intervalo está la mediana. Y a eso le decimos clase mediana. ¿Qué hacemos entonces? N sobre 2, 40. Acumulamos y verificamos en dónde cae ese 40. Y veo que cae en el intervalo 3. Entonces, a esto es lo que le decimos clase mediana. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Y n cuánto es? N 80 dividido 2. Acá está n, acuérdense. N es igual, le voy a poner así, para que se acuerden. Ahí está, n es igual a 80. Bueno, genial. Ahora, nosotros necesitamos construir esta formulita. Entonces nos vamos acá y vamos a hacer en un cálculo auxiliar todo lo que necesito, porque de lo contrario va a ser difícil tomar de la tabla. Entonces atiéndame bien, por favor. Acá lo que siempre tengo miedo porque tiene que atender. Límite real inferior. ¿De quién vamos a hacer si nosotros tenemos en este caso 5 intervalos? Y justamente estamos haciendo para la mediana. Entonces tiene que ser en relación a la clase mediana. Nuestra clase mediana es esto. Si me dice límite real inferior, entonces vamos a tener que hacer el límite real inferior de este 30. Porque ahí está mi clase mediana. Para eso hice que tenga este color, porque voy a trabajar sobre estos números. Entonces, mi límite real, pongo, es igual 30 menos 0,5. Y ahí está mi límite real. Ya tengo entonces lo primero que necesito para hacer mi fórmula, que es el límite real. Hagan otra vez, es igual 30 menos 0,5. Después me dice n sobre 2, entonces voy a poner es igual n dividido 2. Enter, que es 40, que ya teníamos también ahí abajo. FAA, frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. A ver si le pillan cuánto va a ser ese número. A ver, atiéndame otra vez. Frecuencia, atiendan. Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. ¿Cuánto es entonces? 35. Frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, acá está, anterior a la clase mediana. Esta es mi clase mediana. Anterior es 35. Si me decía posterior, era el de abajo. Entonces le voy a poner acá un colorcito para que se acuerden después de dónde salió eso. Así y así también. Después, FM. Atiendan bien. Frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? No. 25. Frecuencia absoluta de la clase mediana. 25. Sí, ahí está en tu tablita. Ahí estamos. No, tienen que equivocarse inclusive para que puedan aprender. Porque si están haciendo así, después nos olvidamos. Nos vamos de visita y nos olvidamos.
La C es nuestra amplitud. ¿Cuánto es mi amplitud, chicos y chicas? ¿Cuánto es mi amplitud? 80. No. 6. Perfecto. Es igual 24 menos 18. ¿Se acuerdan? Que así hallábamos para determinar amplitud. O si no, con la mano. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Que tengo 6. Pero directamente ustedes van a hacer así como acabo de mostrarles. O sea, tienen que restar. Voy a poner así. Acá también le voy a poner para que se acuerden. A ver, otro color que no haya usado. Así. Y acá le pongo. Inclusive ustedes si quieren saber cómo se hizo el cálculo. Y pueden hacer acá doble clic. Y ahí ven que les marca dónde está. Y le voy a poner también acá algo para que se acuerden. A ver. Ilustraciones. Formas. Y quiero esto. Voy a poner así. Ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Que hice una resta de 24 menos 18. Le dejo ahí para que se acuerden de eso. Porque si no pongo, me voy yo a hacer mi vida y ustedes están estudiando sin mí y no se acuerdan de dónde o cómo se hizo eso. Ahí está. Bueno, atiéndame bien, por favor. Ya tenemos entonces el límite real, n sobre 2, frecuencia acumulada anterior, frecuencia absoluta de la clase mediana y la C. Entonces nos vamos acá a formular. Y atiendan bien y síganme para que pueda salir en la primera parte, o sea, la primera vez para que ya les salga. Y tengan una experiencia fantástica, única en la primera vez. Bueno, entonces, a ver, es igual límite real inferior. Entonces señalo esto. No vayan a cargar nada a mano. Así. Más. Y acá me dice n sobre 2 menos FAA. Entonces voy a poner un paréntesis. N sobre 2 menos FAA. Cierro paréntesis. Divido entre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es 25. Y fíjense que acá yo ya tengo n sobre 2 menos FAA sobre FM. Y todo esto me dice que tengo que multiplicar por C. Entonces, para que Excel entienda que todo esto tiene que estar junto, necesito ponerle un paréntesis delante de la suma aquí. Y cierro para que pueda entonces tomar como un solo número el cálculo que está dentro de ese. Y ahí multiplico por C. Ahí. Puedo abrir y cerrar también el paréntesis porque fíjense que todo esto es un número. Entonces yo puedo cerrar acá y tengo que abrir aquí porque tiene que tener su par el paréntesis. Si me siguieron, al poner Enter les tiene que dar un número. ¡Tarán! 30.7. Si no pusieron alguna suma, alguna división o algún paréntesis, le va a dar feroz error. Les salió 30.7. ¿Quiénes están haciendo? ¿Salió? Sí, vamos a hacer otra vez, sin problema. No puedo, saben que no puedo agrandar porque necesito a la vez estos dos. Tendría que ocultar esto para que estén juntos. A ver, otra vez, vamos a hacer el intento, ¿sí? Hasta que salga. Es igual. Límite real inferior más. Abro paréntesis. N sobre 2, acá ya, menos FAA. Cierro paréntesis. Divido entre FM. Cierro paréntesis y abro uno acá después de la suma. ¿Por qué? Porque
tiene que cerrar el número entero para que entienda que es ese completo. Me posiciono acá en el último paréntesis y multiplico por C, que está acá. Ahí ya pueden poner Enter sin problemas. Yo pongo Enter y fíjense que ya me da. Yo nomás así soy medio histeriquito a veces con las fórmulas, entonces quiero ponerle acá también. Quiero poner acá y quiero ponerle aquí. ¿Por qué? Porque todo este es un número. Entonces lo que estoy haciendo mostrando que todo esto es un número. No va a variar, pero yo quiero poner 30.7. ¿Salió o no salió? Ahora sí. Genialísimo. Ya pueden ir a dormir tranquilo y en paz. Tranquilo y en paz. Si no están haciendo, repliquen después esto, por favor. Porque en la próxima clase ya vamos a hacer rápido. Y si no practicaron ahí, le va a, en vez de ayudar, le va a perjudicar. Bueno, entonces fíjense acá, chicos y chicas. 30.6, 30.7. Esta muestra está pintándome que va a ser una muestra súper simétrica. Porque si encuentro que la media y la mediana son prácticamente iguales, entonces estoy altamente probable que voy a decir de que la muestra es simétrica. ¿Qué significa? Que sí, esa distribución de la campana. Ahora vamos a calcular nuestra moda. Y fíjense acá. La moda está hecha de esta forma. Moda es igual al límite real inferior que ya pusimos ahí. Entonces no voy a escribir más. Ahí. Lo que tengo como nuevo es delta 1 y delta 2. Este delta 1, que le voy a escribirlo así para que se acuerden, delta 1, le decimos que es el exceso por debajo. Así le voy a poner. Y enseguida vamos a entender a qué se refiere esto. Delta 2, exceso por arriba. Dice más cositas, pero no quiero joderles mucho, entonces usamos así nomás nuestra nomenclatura. Y después ni se van a acordar más de esto porque ya directamente nos quedamos con el cálculo. Delta 1, delta 2. Este es delta 1 y este es delta 2. Y sé que ya sabemos que es amplitud. Bueno, ¿cómo yo distingo en dónde está la moda? La moda está justo ahí donde está la mayor frecuencia absoluta. Y en este caso, en donde está la mayor frecuencia absoluta, es en este 25. Entonces, esta clase mediana también es una clase modal. O sea, ¿qué significa eso? Que también entonces mi moda está en el intervalo donde está la mediana. Así. Clase mediana, clase modal. Significa eso que voy a hacer otra vez mi color coloreado acá. Está ahí. Y fíjense lo que nos decía el problema. Límite real me dice. Y yo ya tengo límite real que corresponde al mismo porque está también en donde está la mediana. Ahora, delta 1 me decía que es exceso por abajo. Y los deltas se calculan en relación a la frecuencia absoluta. Entonces le voy a poner yo acá. Si ustedes también pueden poner, pongan ilustración, formas y buscamos esta flechita. ¿Para qué? Porque vamos a hacer una diferencia que inclusive ya podía haber tomado de ese que ya hicimos. Ahí está. Este es delta 1. El que es exceso por debajo me dice. Si yo considero mis números, estos están por debajo. Acá en mi hoja está arriba, pero yo sé que estos números están por debajo de 30 y 35. Entonces, esto que tengo acá, este es delta 1. Y tiene que ser en relación entonces a la frecuencia absoluta. Y va a ser la frecuencia más alta menos la anterior. Entonces, nos vamos acá en delta 1 y va a ser entonces 25 menos 20. Enter. Y ahí está delta 1. Que inclusive yo puedo, por ejemplo, copio de acá, fíjense. Copio. Y llevo esto aquí para que se acuerden después cómo se calculó delta 1. Ahí está. Ahí le voy a poner así para que se acuerden.
Si no pueden hacer, no importa. Esto yo les subo y usen después a su favor esto. Ahora, delta 2 también voy a necesitar y delta 2 es el que está por arriba. Entonces en este caso va a ser el otro. O sea, va a ser 25 menos 15. Voy a darle la vuelta completa. Así. Y ahí entonces va a estar este. Ese va a ser delta 2. Y entonces voy a tener delta 2 es igual a 25 menos 15. Enter. Y le da 10. Y ahí también voy a copiar delta 2. Control C, Control V. Y llevo esto aquí. Para que se acuerden después que esto es delta 2. Si no pueden hacer eso, no importa. Ustedes tienen que seguirme con lo que tienen que hacer ahí. Tania, decime nomás. ¿Cómo definiste que la moda está en la misma línea que la mediana? Tienen que mirar la mayor frecuencia absoluta. ¿Dónde está la mayor frecuencia absoluta? Esa es mi clase modal. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál es el mayor? El mayor es 25 y coincide con la clase mediana. ¿Está bien? ¿Tania? Sí. Vamos a suponer que vos acá te daba tu 25. Acá estaba tu 25. Y acá vos tenías un 20. Entonces, ¿dónde va a estar tu moda? Y tu moda está en esta clase. Entonces vas a hacer delta 1, 25 menos 15. Y delta 2 va a ser 25 menos 0. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay nada. Entonces tienen que mirar en dónde está la mayor frecuencia para que de ahí directamente tomen su moda. Bueno, y acá me dice delta 1 más delta 2. Entonces 5 más 10. Ahí está. Y nos vamos acá a nuestra formulita. Es igual. Límite real, tenemos acá arriba, más, abro paréntesis, delta 1 dividido delta 1 más delta 2. Cierro paréntesis. Multiplico por C. La C va a ser igual para los dos, no va a cambiar. Y ahí le ponen Enter. ¡Tarán! Y les tienen que dar 31,5. A mí me sale 32. No, y es por el redondeo nomás. Hacer nomás, ponerle acá más decimales, aumentar decimales. ¿Sí? Y ahí te va a dar 31,5. ¿Salió, chicas y chicos? ¿Sí? Hola. Tienes que colocarte aquí y acá donde te dice, acá arriba, aumentar decimales te dice. Acá, aumentar decimales. Si no tenés eso a la vista, entonces de clic derecho te vas a formato de celdas y ahí le pones el número y le pones posiciones decimales 1. Bueno, genial. Entonces, ¿qué voy a decir acá yo de mi muestra? Porque se acuerdan que nos decía analiza en términos de simetría. Entonces voy a decir acá, como la media es aproximadamente igual a la mediana, entonces la muestra es simétrica. No le hacemos caso a la moda. Estos dos son quienes definen. Entonces voy a decir, como la media es aproximadamente igual a la mediana, entonces la muestra es simétrica. Ahí está. ¿Salió, chicos, estos tres? Eso quiero saber. ¿Salió? ¿Salió? Bueno. Pongan así, así. Y vamos a dejar por acá, chicos, ¿sí? Ya hicimos demasiado hoy y vamos a terminar, si Dios quiere, el próximo martes. Con estos que nos faltan. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar muchísimo tiempo y ya la hora no está. Y aparte ustedes ya están cansados también. Ya están cansados también. Yo sé que me iban a decir ustedes cuando se cansen, pero
No me dijeron. Pero hasta ahí quiero que me hagan, quiero que me repliquen, por favor. Si esto entendieron, espectacular. Si no, de hecho vamos a continuar el martes. Y cuando les suba, ustedes quieren saber cómo se hizo, entonces se colocan ahí y hacen doble clic y ahí les va a mostrar todito de dónde se extrajeron los números. Ahí querían que esté. ¿Consultas? ¿Nada? ¿Nada? ¿Entendieron bien? Bueno, genial. Entonces paro la grabación y llamo a la lista.